hacer es la siguiente. Ustedes empezaron un trabajo de antropología, perdón, hace muchísimos años, ¿no? Varias decenas de años. Un trabajo antropológico que ha estado eminentemente marcado por un trabajo de campo gigante, no solo de ustedes dos, sino de grandes equipos que han formado a lo largo de estos años. Y la primera pregunta tiene que ver con la motivación inicial que a ustedes los llevó a este quehacer antropológico. ¿Qué era lo que pretendían responder? ¿Qué era lo que los llevó a hacer el trabajo de campo, el primer trabajo de campo? Ladies first. Bueno, el primer trabajo de campo fue en realidad una relación con Lucho Millones y con mi hermano, que era antropólogo también. Pero era el interés en conocer un poco más la sociedad peruana, qué cosa era este país tan diverso, tan complejo que es el Perú, con tantas facetas. Entonces, cuando ya estábamos con el tiempo, Lucho estaba trabajando con un proyecto con un alumno que se llamaba Aldo Gatti, que estaba en Casma, y quería averiguar sobre los duendes. Entonces nos fuimos a esta costa de Perú, que está muy cerca de la ciudad de Trujillo, pero es Casma, entre el camino hay unas ruinas famosas, ¿no? El castillo de Casma y todo. Y entonces el trabajo era ver qué tradiciones traían los migrantes de la sierra hacia la costa cuando migraban para trabajar. Era una hacienda de esta familia Gatti que había sido destruida con el terremoto del 70. Entonces estábamos en esteras, en una casita muy pequeña, y nos llevamos a nuestros hijos. En ese momento uno tenía 7, otro tenía 5, y ya de ahí se llamaron ellos los duendes, y eso fue el primer trabajo de campo que yo hice con Lucho, de averiguar sobre los duendes y qué cosas nos contaba la gente sobre los duendes. Pero ahora Lucho hizo su carrera de antropología mucho antes, ¿no? Entonces quisiera que... Ese fue el primer trabajo de campo con Lucho. Con Lucho y con los hijos, sí. Como digo, el mayor tenía 7, el otro tenía 5. En el tiempo vivíamos en un cuartito de adobe, con 2 catres muy pequeños, y teníamos que usar el agua del río, y la ducha venía del agua del río, bueno, de la sequía, decíamos, ¿no? De la hacienda. Era una hacienda costeña que sobre todo producía yuca, y con muchos operarios o mucha gente que vivía alrededor en pequeñas casitas, ¿no? Entonces la investigación era con este alumno de Lucho, que era de antropología de la Católica, que era Aldo, que nos llevó a su hacienda y estuvimos atendidos. Pero en una hacienda que lo único que había quedado era el piso de cemento. Entonces fue una experiencia muy simpática, y entonces me acuerdo, entre las cosas que siempre suceden, la mejor manera de hacer antropología con niños es que los niños hacen una buena amistad con los otros niños. Y el mejor amigo de mis hijos era un chiquito que se llamaba Pablito. Y Pablito y mis hijos jugaban fútbol y jugaban en la sequía, y bueno, era una relación muy simpática, y de ahí nos enterábamos de todo lo que pasaba antropológicamente ¿no? ¿Qué pasa con tus padres? Ah, bueno, de noche se juntan a hacer malas cochinadas, decían, ¿no? Y cosas dentro de su lenguaje. Pero era una relación muy bonita con ese grupo de gente ex hacendados caídos, porque habían perdido todo con la reforma agraria también. Más la gente que ahora tenía sus pequeñas parcelitas y nos contaba sobre la aparición de duendes en la costa que habían llegado de la sierra. Eso fue eso me recuerdo, el primer trabajo de campo. Obviamente mucho antes, ¿no? El tema nace de lo incompleto que resultan los estudios históricos reducidos a su expresión más documental. En determinado momento, el documento siempre muestra su cara española, puesto que está escrito, pensado y redactado por un funcionario español
o por un indígena que ha aprendido español a partir de las enseñanzas de su amo, dueño, jefe, etc. Entonces, ese traslado de la información no es solamente un traslado de idiomas, es un traslado de concepción del mundo, de concepción de la naturaleza, es un traslado de la percepción de la conducta de la gente a la cual él se refiere y está forzando los términos para poder expresar en ese bendito idioma que es español lo que está en su cabeza. Esto ha sido muy difícil que lo entiendan en general los historiadores. Pocas veces yo me he sentido satisfecho con leer un trabajo de historia. Y fue entonces, ya muy joven todavía, cuando el primer trabajo que tuve como profesional, tenía 24 años. Encontré la Universidad de Huamanga, o sea, Ayacucho, en la Sierra Central del Perú, con muchas sorpresas. Uno, que la población normalmente hablaba quechua. Dos, que la producción artística me sorprendía, me ilusionaba y las reservas que tenía la gente para conversar con extraños. Y yo, como todos los profesores de la universidad, esta universidad existió en la colonia y de pronto la reabrieron contratando a un núcleo de profesores financiados por fuentes externas que llegaron de Estados Unidos y un grupo de profesores nuevos del Perú que, como yo, recién acaban los estudios. Entonces, ese extraño grupo, bastante ajeno al contexto, tuvo de pronto alumnos que la universidad sonaba remota y que habían acordado su educación secundaria y de pronto veían la oportunidad que no de viajar a Lima en busca de ingresar a una universidad, sino que podían tener la oportunidad de ingresar en una universidad hecha para ellos. Entonces, tenía pocas facultades, pero pero entre las facultades nuevas estaba la de ciencias humanas, donde estaba ciencias sociales y literatura, por ejemplo. Y esto fue una sorpresa para mí especialmente, porque tenía como estudiantes a un grupo muy joven, completamente ajenos a lo que hubiese sido el plan de estudios a ser enseñado en los colegios de Lima. Y se enfrentaban frente a un currículum universitario absolutamente nuevo, creado por esta combinación de profesores extranjeros y profesores nacionales, pero que también iniciaban la carrera. Entonces, además había la circunstancia de que yo llegaba de España. Había ganado una beca en la universidad donde había estudiado. Resulta que el primer documento que abro en el archivo de Indias estaba la descripción de un movimiento mesiánico que después ya se hizo popular felizmente gracias a sucesivas publicaciones. Es el Taquionjo. Entonces, en esa época fue una absoluta novedad y de pronto me vi propulsado de las aulas de estudiante y de becario de un año de Sevilla a una mirada general de los profesores tradicionales de las universidades. Y al mismo tiempo, el hecho de
estar viviendo en la zona del Taquión, esto produjo tal impresión que decidí que los documentos no bastaban. Tenía que estudiar algo más. Y gané otra beca, soy un campeón de becas, de trabajo, he hecho mi carrera a punta de becas. Esta beca me fui a Estados Unidos. Dicho sea de paso, con un paréntesis, para escribir mi tesis doctoral, vine a Chile. Y yo le escribí mi tesis doctoral aquí, con mi asesor, que era Rolando Millafe, que era realmente un profesor fantástico. A mí me impresionó muchísimo. Me acuerdo, el primer día que vine, me dijo, estos peruanos no saben nada de cultura, así delante de todo el grupo, que andaba, bueno, un desastre. Digo, sí. A ver, Lucho. Lucho te dice, ¿no es cierto? Sí. A ver, Lucho, ¿tú sabes lo que es un café con piernas? Quedé completamente perplejo. No, ya no le dije. No sé si. Además me dice, sí, te voy a invitar. Además vas a poner vino de veras. Porque yo creo que en el Perú sí es una cosa que se parece al vino, pero no es vino. Yo dije, no sé, yo no tomo. No puedo creer. ¿No tomas? ¿No? Y no. Bueno, me decía, acá vas a aprender un montón de cosas. Realmente aprendí mucho. Además, él tenía la paciencia de sentarse y leer mis textos, uno por uno. Y me decía, escribe bien, me dices, pero ten cuidado. No adornes las cosas. No adorno, le dije yo. Tampoco te pongas muy seco. Suéltate, pues tienes buena pluma. Yo, me dijo Rolando, desgraciadamente no tengo esa cualidad, pero voy a alentar la tuya. Y así fue. Conversar con él todos los días fue una magnífica enseñanza. Cuando me integré a la Universidad de Manga, me integré a las cosas que proseguí, siempre quedó en mí ese año de aprendizaje a su lado. Y no perdimos contacto. Se escribimos durante mucho tiempo. Me fue muy importante. Ahora, puesto ya en el terreno, ya con mis propias armas, el trabajo de campo nació solo. Había que hacerlo. Ahora, yo sé que mis colegas en Chile siempre se quejan del recorte presupuestal cuando se jubilan. Pero comparando con el Perú, los salarios peruanos son ridículos. Y además, la percepción de lo que es la cultura está muy rebajada en el Perú. Y ciencias sociales ocupa el último lugar del asunto. A la gente no le interesa las ciencias sociales. Es muy difícil convencerlo a que un estudiante haga eso. Y porque la pregunta inmediata de sus padres o de él mismo es, ¿y después cómo voy a hacer con esto? Entonces, tendría que ser profesor universitario y cosas por el estilo. Entonces, claro, la ruptura de ese patrón de conducta lleva a buscar la excelencia para que el trabajo no sea solo una expresión de nuestro labor en el Perú, sino que empezamos a competir fuera del Perú. Y yo creo que eso definió la necesidad de hacerlo, ayudado por una ventaja que define todo nuestro trabajo de campo. El primer año que estuve en Huamanga, llegó allí la misión de Tokio en los Andes, que llegó buscando entre México y Perú establecer un puesto permanente. Llegó el 59, había acabado la Segunda Guerra Mundial y había dejado muy pobre a Japón. Aún así,
lograron conseguir el presupuesto para que un grupo de arqueólogos viajase al Perú y viviendo pobremente dedicasen a investigar. Pero el grupo de arqueólogos había un solo antropólogo. Entonces ese antropólogo lo mandaron a Huamanga y a Ayacucho. Y nos encontramos los dos, nos conocimos, entrando a tomar el primer curso de quechua que un profesor que de ese idioma decidió llevarnos juntos. Además, los únicos que lo habían solicitado de los profesores. Perdón, Lucho, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1964, 60. El hecho es que 30 años después, ese profesor seguía a mi lado, solo que ahora era uno de los directores del Museo Nacional de Japón. Y durante 30 años yo tuve el apoyo de la misión japonesa de los Andes, del Museo Nacional de Japón, para que entonces los trabajos de campo pudieran llevarse a cabo. Entonces, al revés de mis colegas, siempre tuve ese aporte, un apoyo suficientemente sólido como para llevar a estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacer el trabajo de campo circulase en el exterior, en inglés, en japonés y en español. Eso cambió completamente mi vida. Y claro, además, claro, se sumó Renata y entonces mucho más completo el asunto. Hay la broma habitual en la Universidad de San Marcos, dice que Luis Millores no tiene 5 hijos, tiene un montón, por el asunto de la facilidad que hay para apoyarlos, no solo a Japón, sino mucho a Estados Unidos, porque en periodos en los que no viajaba a Japón, he ido 14 veces. Fui profesor en distintas universidades norteamericanas, alrededor de 10. De ellas, 3 en Austin, Texas, 2 en Princeton, 1 en Harvard, y el resto en el resto de universidades, Pittsburgh, etcétera. Entonces, la facilidad, buscaba el mejor alumno de esa promoción y me daba afuera, después de un largo trabajo de campo. Así fue como la carrera incluyó, por supuesto, a mis 5 hijos, a Renata al mando de la tribu y la relación con los estudiantes. Voy a volver un poquito sobre algunas cosas que acabas de mencionar en tu respuesta. Cuando tú te enfrentaste a estos primeros documentos en el archivo de India, no lo dijiste expresamente, pero yo entiendo que lo que estabas buscando era la voz indígena, detrás de esta traducción en caracteres hispanos, en una producción en un papel hispánico, ¿cierto? Y la voz que tú encontraste, un poco escondida en una especie de humildad que acabas de dibujar, es una voz que tú históricamente en tu trayectoria la has encontrado en la fiesta, en la danza, porque los documentos del Taki Oncoy se te muestran a ti, digamos, eres tú finalmente quien eres capaz de poner este fenómeno que fue tan importante en términos coloniales sobre la palestra, sobre la historia andina. Y es precisamente, como lo hablábamos ayer, una de las razones por las cuales yo siento que ustedes dos han sido tan importantes en la historia y en la antropología andina, porque la respuesta que ustedes dan siempre está vinculada a esta expresión de la música, del canto y del baile, ¿no? No quiero asumir que todo el mundo sabe aquí qué es el Taki Oncoy, y entonces me gustaría quizás si ustedes pueden explicar brevemente qué es lo que es. ¿Ya? Cortito, porque tengo muchas Cortito. preguntas más. Traducido directamente sería enfermedad del baile. Y se refiere a
a un movimiento de reconstrucción y modificación de la situación presente de Colonia. Estamos hablando de 1565. Y en este movimiento, el eje del ritual es la danza de un grupo selecto de personas dentro de cada comunidad. Danza hasta el agotamiento. Y ese agotamiento, cuando sin comer ni beber el danzante queda exhausto, la comunidad percibe que ha sido poseído por los dioses del pasado, que no son del pasado, sino del presente. Lo interesante es que en el movimiento no hay ningún intento de restituir el Tahuantinsuyo. Son los cerros, que son la expresión de la tierra, los que, elevados a la condición de divinidad, transmiten al cuerpo de los poseídos de la energía para hacerlo. Y al mismo tiempo anuncian que esa energía anticipa la destrucción de los españoles que serán arrojados al mar. Y de aquellos indios que habiendo sido cristianos serán convertidos en guanacos y alpacas y arrojados de la cumbre de los cerros. Esta propuesta además lleva el descrédito de la evangelización. Juan Chocme, el líder del movimiento, una de sus acciones habituales era reunir a las comunidades que iban siendo visitadas, entrar a la iglesia de la comunidad con una cruz. Y claro, la iglesia estaba copada por la población indígena, el sacerdote había salido corriendo mucho tiempo antes y decían, ¿ustedes adoran esto? Esto es solamente un par de maderas. ¿Cómo pueden adorar esto? Miren, se rompe. Y además, ustedes pueden entrar a la iglesia sin permiso de nadie. ¿Qué clase de Dios es ese que permite que profanen su tierra? Y el movimiento, claro, como es un movimiento mesiánico, está condenado al fracaso, porque en última instancia lo que sucederá es que están esperando el momento de la intervención de los dioses. Y los dioses, claro, no intervienen. Y supuestamente debía desaparecer hacia el siglo, fines del siglo XVII, XVIII, que quedaban relictos en distintas partes del mundo andino, muy importante en Bolivia. Hasta ahí podría ser el documento histórico, pero para eso está la antropología. Hay un tipo de danzante contemporáneo que se llama el danzante de tijeras. El danzante de tijeras es famoso, primero porque es el único tipo de danzante que no ingresa a la iglesia. Aparte que está prohibido por la iglesia, pero no ingresa a la iglesia. Siempre hace todo fuera de la iglesia. Dos, este danzante, antes de asumir la condición de danzante, deja sus instrumentos, que pueden ser españoles, como violín, etc. Pero muy importantes, dos pedazos de metal que toman la forma de tijera porque los agarra y los hace sonar mientras baila. Y esta danza es también extenuante y demuestra un entrenamiento feroz, porque además trepan a la torre de las iglesias, se saltan de un techo a otro, etcétera, etcétera.
hacen una soga que va entre dos edificios y bailan encima de la soga, etc. Y hay un paso famoso, ¿no? El paso en el cual el danzante baila de tal manera que su cuerpo se va inclinando hasta casi tocar el suelo y vuelve a levantarse. Y ¿qué caracteriza eso? Hay una asociación de danzante tijera muy celosa de su trabajo y muy solicitada, por supuesto. Y no me sorprende, no les debe sorprender a ustedes, que la Asociación Nacional de Trabajantes Tijeras se llama Taquioncoy. Si ustedes quieren performance de ellos, etcétera, bajo las condiciones que ellos ponen, ellos, los Taquioncoy actuales, harán esa demostración física impresionante a que les estoy describiendo con terrible modestia, porque en realidad los danzantes hacen pruebas, ¿no? Cortes en el cuerpo, etcétera, etcétera, que son alucinantes como lo que se supone que una persona durante un trance inflige heridas propias para mostrar que es capaz de soportar. Así que eso es. Entre la comparación entre el movimiento mesiánico del siglo XVI y estos danzantes de tijeras hoy, en el extenuamiento que sintieron ambos, tú ves una conexión que te hace pensar que hay, no sé si una continuidad, pero una similitud por lo menos. Lo que hay es una autoidentificación que cada día en distintas partes del Perú se está dando en otras maneras, ¿no? Pero por supuesto ellos se sienten descendientes y si uno les pregunta a los sabios del grupo, ellos repetirán cuidadosamente la tradición de Taquioncoy y la asumen como tal. O sea, eso no necesita ni siquiera, es una explicación que tienen a la mano. Sí, así es. Ahora, en esta mirada que estamos haciendo como entre el hoy y los comienzos de ustedes como antropólogos, si miran esos inicios, ¿echan en falta o extrañan la presencia de alguna herramienta, de alguna pregunta o de alguna teoría que hoy les permitiría responder de una manera más sólida a las preguntas que se hicieron entonces? Bueno, a mí hay un grupo hay una tradición antropológica o etnológica en Inglaterra, etcétera. Nosotros por eso somos totalmente conscientes de eso. Del tema y además como parte de las materias a ser estudiadas, pues mientras yo estudié también en Estados Unidos, eso era lo que me enseñaban los profesores. Algunos cuyo nombre también les ha llegado por acá, Suidema, etcétera, toda esa tribu. Y los franceses, ¿no? Pierre Dubios, a quienes conocí perfectamente. En Estados Unidos yo me alojé en la casa de Tom y nunca le creí las cosas que decía, pero no importa. Entonces, no, pero el tema no es, tu pregunta es bien importante, porque el tema real en el fondo es que quedan muchísimas preguntas por responder. Y lo que sirve, lo que me he encontrado es que sí hay algunos intelectuales que son capaces de manejar 3 o 4 herramientas teóricas con los cuales algunas de estas preguntas se encuentran mucho más respondidas, ¿no? Por ejemplo, quienes manejan los clásicos griegos o latinos, que parecería tan ajeno a esto.
en el fondo, y que han sido descartados de la educación universitaria, por lo menos en Perú. Es decir, si uno pregunta por Esquilo, Sófocles, etcétera, nadie tiene la más remota idea, porque todos los estudios clásicos fueron abandonados como atrasados. Entonces, yo creo que una combinación o una constante búsqueda de esas preguntas que también se hicieron en el pasado para otras circunstancias parecidas, ¿no? Entonces, ayuda mucho a ver esto. Yo voy descubriendo, hay algunos colegas notables. López Parada en España, pues, su trabajo es excelente. Esperanza es una mujer muy inteligente. Entonces, y así, ¿no? Y uno encuentra gente con extraordinaria capacidad de mezclar estas disciplinas en los términos adecuados. Pero no es nada fácil. O sea, hacemos lo posible, pero es muy complicado. Sin embargo, además, no podemos recortar esa formación clásica de los estudios contemporáneos. Si uno estudia solo antropología con los clásicos ingleses, por favor, no entenderá nada. Y además también no. Por eso que pienso siempre que esa mezcla entre un poquito de arqueología, un poquito de antropología y un poquito de historia, y por favor un manejo simpático de la pluma, ayudarán que el trabajo circule, hagan preguntas, etc. En cuanto más complicados, diferentes auditorios lo puedan escuchar o leer, mejor, porque uno recibe con toda la humildad posible las preguntas que necesita. Yo quería agregar que yo entré más bien por el lado de educación, porque mi carrera era profesora de niños pequeños y me interesaba mucho por qué, si yo trabajaba en el ámbito rural, todas esas teorías o la manera de educar a los niños no y al mismo tiempo la cantidad de mitos, historias que viven en la población, no las aprovechábamos como maestros ni como personas. Entonces tenía que buscar una manera, ¿no? Trabajaba una época como asesora del ministerio para entrenar lo que llamábamos centros para que se entrenen a personas que pertenecen a la comunidad para que ellos atiendan a los niños. Entonces, me llegaba toda esta época de que yo había tenido un curso sobre Jung, la interpretación de los cuentos infantiles y ver el lado psicológico y cómo se podría usar eso también dentro de nuestras comunidades andinas. Trabajé una época en una hacienda y me daba cuenta el desfase total de lo que el ministerio quería y lo que realmente sucedía en el ámbito de mis clases, de mis niños, ¿no? Que tú no puedes imponer una disciplina occidental dentro de un espacio que era completamente rural. Entonces, ahí empecé a entender mucho también, y no era tanto la teoría antropológica, sino ver con otros ojos y aprendiendo del trabajo de campo con Lucho, de preguntar a la gente, y me acuerdo mucho que una de las cosas que me pasaba siempre es que tú estás como maestra predispuesta a pensar que tú sabes todo y que tú eres la que debes enseñar a los demás y que la antropología te enseña más bien a escuchar a los demás. Entonces mucha gente se reía, ¿no? de mí porque yo agarraba y le preguntaba, señora, ¿cómo prepara esta sopa de peraj chapchi para la fiesta esta del Cusco? Entonces ella, bueno, como una sopa, me decía, bueno, entonces usted le pone apio, usted le pone poro, sí, decía la señora. Entonces yo le estaba dando la respuesta, pero no estaba esperando la respuesta de ella. Entonces aprendí poco a poco que yo tenía que serme la que escuchaba y no al estilo psicólogo, ¿no? Estar, ajá,
Ujú. Y hacerme como que la persona que estaba aprendiendo de ella. Y entonces la gente se abre y te cuenta mucho más. Y la gente también te cuenta de sus tradiciones, y ahí aprendí lo que le estaba contando a Paula de cómo curar el susto, cómo hacer, ¿no? Me acuerdo que teníamos un niño que se me cayó en la hacienda, se me cayó al canal. Entonces la gente vino corriendo y dijo, hay que pasarle huevo, hay que pasarle huevo, el niño está asustado. Entonces, ¿qué es esto del huevo? Y entonces le pasaron huevo, porque yo le dije, bueno, se cayó el agua, hay que frotarlo, hay que abrigarlo, no le vaya a dar neumonía. No, 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 hay que frotarlo, porque el niño se ha asustado. Y realmente lo de frotar, le pasaron huevo, que es una tradición muy peruana, que te agarran un huevo que tiene que estar fresquito, calentito, de una gallina que lo acaba de poner, pero difícil hoy en día, de gallina feliz probablemente. Entonces te lo pasan por todo el cuerpo y van rezando, y van rezando, y van rezando. Después ese huevo lo abren en un vaso de agua, inmediatamente la clara empieza a subir, y si se blanquea, entonces el susto se está yendo. Entonces la persona lo lee, ¿no? Ah, sí. Entonces, estas tradiciones no de teoría, sino era más bien de escuchar lo que pasaba en una comunidad y no solamente predisponer y decir, ajá, yo sé y yo soy, no. Y ese es, bueno, y de Lucho aprendí todo del otro lado, ¿no? Ahora, los dos parecen coincidir un poco en esta amplitud de cómo uno se plantea frente a las personas, al fenómeno de estudio, que teórica y metodológicamente podríamos hablar de una multidisciplina, una transdisciplina, o la necesidad de manejar por lo menos metodologías variadas, ¿cierto? Ustedes también han transitado bastante por la historia del arte, la literatura, obviamente las tradiciones orales, etc. Y desde ahí me pregunto primero, ¿qué esperarían ustedes que se preguntasen hoy en día los antropólogos actuales? No es una pregunta, es muchas preguntas, pero en verdad el tema más importante es la pregunta sobre ellos mismos. ¿Qué esperan del conocimiento desde su cuerpo a desde su conducta? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podrías hacer? ¿En qué ámbito te mueves para hacer tal o cual cosa? Es decir, lo primero que me parece que hacer es un descubrimiento de sus propias capacidades. Eso es en los muchísimos años que tengo de profesor universitario, y casi siempre elegí el primer año de universidad, a pesar de que mis decanos siempre me mandaban al posgrado. Pero yo decía, no, un cursito siquiera con los alumnos de primer año. Solo creo que primero. Lo primero que hay que hacer es que el joven, la joven, hable sobre sí mismo. Eso yo creo que es lo más importante. Entonces, cuando empieza la conversación, normalmente mi primera pregunta es, ¿y cómo es tu familia? Entonces el chico empieza a hablar de sí mismo. Y que su familia, y por acá, y que, ¿dónde existe? ¿Cómo era? Y finalmente el reflejo de esta autoconfección se convierte en el volumen de preguntas que él va a hacer en el campo. Y uno va corrigiendo, pues. Va corrigiendo y diciendo, no, pero no me has contado esto, pero no me has contado lo otro. O sea, una especie de set de preguntas que nacen del contacto con el joven que está aprendiendo y que tiene conciencia de que está aprendiendo. Eso es importante. El primer año es básico para la carrera. Y de descarte también.
Si el tipo se cierra totalmente y no quiere hablar por cualquier razón, hay que punzarlo para que hable. Pero si finalmente se siente o superior a los demás o cualquier cosa, ¿sí? Hay que obligarlo a esta apertura. Porque si él no se abre, va a ser incapaz de hacer abrir a la comunidad que visita. No, no funciona. Para mí es absolutamente indispensable esta conversación personal. Yo creo que de ahí nace la broma habitual de que yo tengo un montón de hijos. Y en cierta forma es cierto, ¿no? El volumen de mensajes que he recibido estos días por distintas razones de exalumnos, prueba de que esto en algún momento tocó el fondo de su alma. Renata, ¿tú quieres añadir algo? No, digo que igual todo el aprendizaje me tocó a mí también, un poco que es la razón por la cual ahora estoy trabajando con Lucho mucho más y estamos en ese proceso de entender qué es lo que está pasando en esto. Ahora, pasando un poquito más al trabajo de campo, que ustedes para nosotros son como una especie de enciclopedia del trabajo de campo. No hay fiesta que yo estudie que ustedes no hayan estudiado antes. Ayer nos hablaron un poco sobre la distribución de algunos fenómenos, incluso Lucho habló de zonas o de macrozonas, ¿cierto? Donde estaban ocurriendo algunos fenómenos o que ustedes encontraban que estaban presentes algunos elementos, siempre desde las expresiones coreográfico-musicales que son las que ustedes principalmente estudian, ¿no? Aunque ahora último también están trabajando más sobre literatura, literaturas comparadas. En ese sentido, y esta pregunta sí que es como una especie de gran piedra que voy a tirar sobre la mesa. ¿Ustedes creen que podemos seguir hablando sobre lo andino? Andino es una expresión muy general, refiriéndose estrictamente a una región física. O sea, no dice más, pero para las funciones prácticas sirve. Es decir, sirve como denominación de un espacio físico al cual todos estamos de acuerdo. Hasta ahí nomás. Ahora, uno puede ser mucho más específico cuando trabaja ya en una región determinada, porque lo andino es tan vasto y tan variado que en realidad no explica nada. O sea, eso es absolutamente claro, ¿no? Miren, yo le contaba a mi amiga, yo empecé a trabajar en Ayacucho, ¿no es cierto? Mi equipo de trabajo de hace unos 5 o 6 años es el extremo norte del Perú, que es la costa, decimos decir, nada más alejado de los 3.800 metros de Ayacucho, de la costa. Entonces, ya hace 5 años que el equipo está ahí. Y esto además lo inmediatamente en relación con Ecuador. Pero es completamente distinto. O sea, de pronto el mar toma una dimensión brutal en el pensamiento, economía, etcétera, etcétera, de la población, que es inexistente en las poblaciones de la Sierra Central. Y entonces uno puede entender pues la agresividad, como que las culturas de la costa se defendieron de la invasión incaica. ¿Y por qué la costa fue lo último que conquistaron los incas? Y claro, la percepción del ambiente físico y de lo divino no tiene ninguna relación. Alguna vez el mar
entró en el Coricancha, imposible. Entonces, hay que igual, ¿no? Por más que los culminante de su proceso, a gozar de todos los bienes, peces, etcétera, producto del mar. Pero igual, además, uno inmediatamente descubre, qué raro, y los incas no tienen un culto tampoco a la tierra. ¿Dónde está Mamapacha en el Coricancha? No, entonces una persona dice, pero por supuesto, este es un imperio, esta es una estructura política en la cual los incas son hijos del sol. Entonces, no puede entrar una divinidad tan grande que agrupa todos los días de su vida como en la tierra. Entonces, mejor no hablar de ella. Los cerros sí, porque tenemos al Guanacauri al lado del Cusco. Y entonces para ciertos rituales yo subo al Guanacauri, bajo al Guanacauri, etc. Pero dioses tan generales que compitan por los dioses del imperio, mejor son tiene aparte. O sea, este es el tipo de análisis que muy superficial que podría hacerse cuando uno piensa en lo andino es mucho más que cada uno de los estados que existieron, pero al mismo tiempo si uno dice lo andino no explica nada. O sea que quede como un nombre global, pero no va a servir para explicar nada. Como en Chile con sus regiones, no puedes comparar el norte con el extremo sur, son dos culturas muy diferentes, a pesar de que todo es los Andes. Claro. Sí, sí. Ahora, desde el trabajo de campo que ustedes han hecho, entonces, solamente en términos geográfico-políticos, digamos, ¿cuáles vendrían a ser esos límites del mundo andino, entre comillas? Bueno, los límites que no hemos estudiado. No, por ejemplo, yo creo que las áreas tropicales de Sudamérica son otra cosa completamente distinta. Eso es obvio. Los extremos al norte y al sur también son completamente distintos. Lo que no debe evitar que se juegue la necesidad de las comparaciones, por favor. Siempre hay que comparar. ¿Por qué tal sociedad que está en el extremo, en el área más cálida, se comporta de esa manera? Nosotros después de que regresemos de Chile vamos a Ecuador, y la capital está sobre Ecuador, y entonces hay cosas que explican su localización geográfica, mucho más ahora que tenemos una geografía mucho más técnica, como teníamos antes. Hoy día, por ejemplo, es posible, mediante un tipo de fotografía aérea, penetrar la superficie de la Tierra. Antes no se podía hacer eso. Entonces, tanto tiempo excavar ya sobre una propuesta que nace desde el aire, es fantástico. Eso no se podía. Entonces, muy bien. Yo tengo uno de nuestros hijos es geógrafo. Y cuando entro a su oficina caigo de espalda porque hay aparatos satelitales, 4 pantallas de no sé qué cosa, etc. Y cuando me manda sus artículos, todos por supuesto en inglés, una serie de palabras, giros técnicos, me quedo con la boca abierta. Entonces, de todas maneras, aunque no entiendo nada, lo obligo a que me explique, bueno, ¿y qué has querido decir eso? Etcétera. Pero la disciplina se mezcla. Permíteme contar una anécdota personal. Mi hijo, con otros 2 profesores, él enseña en Estados Unidos, con otros 2 profesores yanquis, recibieron el encargo de estudiar
los límites de la comunidad, de las comunidades andinas, de la sierra, de la selva. Entonces fueron ellos, exigieron que fuese a apoyarlos un técnico amazónico, que este técnico amazónico fuera capaz ya haber tenido estudios previos mucho más avanzados y que les explicase a ellos las bases sobre las cuales iban a trabajar. Entonces acudió este joven amazónico a estudios universitarios. Entonces se sentaron los cuatro y dijeron, muy bien, ¿cuáles son los límites? El Perú saben que se divide en departamentos, provincias y distritos. Entonces, los límites distritales, ¿sobre qué bases se han hecho? Y el joven dio una explicación fantástica, absolutamente técnica de eso. Muy bien, listo. ¿Y qué hay para limitar las comunidades? El chico se dio sorprendido. Ah, dice, eso no me meto porque ese es asunto que decían los brujos de la comunidad. O sea, detrás de toda la tecnología, en última instancia, está la respuesta mágica que pertenece al pueblo. Yendo a esto de comunidades andinas o los Andes, hace muchos años a Lucho le pidió el Banco Mundial que defina comunidades indígenas, hicieron un gran encuentro en el Cusco. Y claro, porque en la época de Velasco desaparecieron las comunidades campesinas y todos se transformaron en campesinos, ¿no? Entonces, unos se definían huancas, otros se definían no sé qué, yungas, otros quechuas, pero no había manera de agarrar y decir, nosotros podemos conseguir dinero como tienen ustedes con las comunidades que ahora les llaman originales, ¿no? Originarias, que han vuelto ahora, en este momento, las comunidades originarias han conseguido, sobre todo las que están en la vertiente oriental, ¿no? Toda la cantidad de comunidades selváticas. Pero el Banco Mundial dijo, no, en el Perú no existen comunidades campesinas, ¿te acuerdas? Entonces era un problema porque la definición de la gente era que, bueno, cada uno tiene sus espacios. Nosotros somos como los del norte, que ahora se consideran completamente tallanes, ¿no? Y los de Trujillo se sienten otros, y cada cual tiene su manera de pensar y no se sienten como parte de la nación. Ellos son etnias, cada uno por su parte. Pero no llegamos como en el Ecuador a tener una sociedad más o menos indígena organizada, nada. Existe ahora una ley y todo, pero no es como que es orgánica, ni podamos estudiarlo, ni que ellos puedan exigir. Salvo que ahora en estos momentos, por lo menos en la Radio Nacional, pasan a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, un noticiero en Aymara, un noticiero en Quechua y un noticiero en lenguas aborígenes de la selva, ¿no? Pero ese es hasta ahí llegamos. En un horario principal. Sí, porque se levantan a las 4 de la mañana los campesinos, obviamente. Ah, cierto. ¿No? Y por la radio, porque la televisión no llega a todos estos sitios. Y ahora con la pandemia, obviamente, esto se ha puesto más fuerte porque había que avisar a las poblaciones indígenas que había cómo cuidarse contra el COVID, etcétera, ¿no? Ahora, en virtud del tiempo, no sé si hay una o dos preguntas de ustedes. A mí me quedan unas en el tintero. Voy a hacer la última, que es la más importante para mí. He tratado de ir dibujando el camino hacia grandes preguntas, como lo andino, el quehacer antropológico. Y ahora una que a mí me parece que es como, para mí, que sí define gran parte del sentir de este concepto que no explica nada, como dices tú, de lo andino, que tiene que ver con si ustedes conciben hoy en día una comunidad dentro de esta región
geográfica que podría ser denominada andina, sin fiesta, sin música, sin danza. No, no es posible. Es imposible, ¿no? Es imposible. Imposible porque la fiesta, la palabra fiesta española no expresa todo lo que es el acontecimiento Ritual. que tiene, que se da en la comunidad bajo este título bastante pobre para describir. Lo dije, me parece, en más de una ocasión, que entre comillas, fiesta, que debe durar normalmente 10 días o como mínimo una semana o los últimos 4 días de la semana, es la posibilidad de un intercambio de los jóvenes que necesitan aparearse, la economía de la comunidad, la necesidad es de dividir el tiempo en estaciones de siembra y cosecha, etcétera, etcétera. Son demasiadas cosas implicadas bajo el término terriblemente escueto de fiesta, ¿no? Son también la época en revisión de lo pasado, el espacio de tantos meses o entre una reunión y otra, etcétera. Es además la muestra de la identidad de tal comunidad a través del vestido, las canciones, etcétera. Entonces, todo eso, bajo ese escueto nombre de fiesta, pues entonces no nos está diciendo nada. Eso es la entre comillas fiesta, es una necesidad que mantiene viva la comunidad. Más aún, cuando Sendero Luminoso prohibió que hubieran fiestas que reuniesen a más de una comunidad y que cada comunidad sea un ciclo cerrado para ser concentrado dentro de la política propuesta por Ormael. En ese momento nació la resistencia de las comunidades andinas contra Sendero Luminoso y liquidaron a Sendero Luminoso, apoyados por fin por el Estado, que de pronto descubrió que las comunidades no tenían el menor interés en la prédica de ese sujeto. Para mí también es imposible, o pienso que en las comunidades donde hay posiciones de poder y posiciones del pueblo, la fiesta es el momento en que la persona pueda mostrar su poder. Entonces tú encuentras, por ejemplo, en una fiesta que fuimos a Colán, que le hacen en honor a la Virgen de las Mercedes, hay una representación teatral que se llama Bernardo del Carpio, que era un héroe español. ¿Y qué hace este héroe? Tenían que alquilar 70 caballos de paso por 300 soles, que sería un montón de dólares. Y por un día o por una semana, el mayordomo de la fiesta se sentía como el señor del pueblo, porque daba de comer a los indigentes, daba de comer a los visitantes, daba de comer a todo el mundo, porque él como mayordomo tiene que cocinar, matar una vaca, etcétera, etcétera, y dar de comer a toda la comunidad que participa y a toda la gente que está por un día o por 2 días. Ellos son Bernardo del Carpio, por un día ellos son moros y lo sienten, y yo diría es casi psicológicamente, es un día de su vida que pueden dejar de ser ese día diario donde tienes que preocuparte por tus hijos y por toda esta, si hay pesca o no hay pesca, si es que te alcanza la plata o no te alcanza la plata. Y ese día nos parece insólito, y el cura mismo nos decía, esta gente gasta un montón de plata, ¿cómo es posible que para esta fiesta estén gastando toda su plata que han juntado durante el año? Porque el señor se vestía con el terno más nuevo y la comida tenía que pasar para todos, pero era una fiesta en que participaban los niños hasta
como digo, la gente que venía de afuera. Y no había manera de que no nos inviten a comer, y había que tomar, y orquestas que tienes que dar de comer. Entonces es como una catarsis, y es como en los cuentos que al final el rey da de comer a todos y todos vivieron felices y contentos, pero es más o menos esa idea. Es importante psicológicamente que la gente tenga un momento de salir de su cotidianeidad, que no es fácil, pero todos los días tienes que levantarte a las 4 de la mañana, seas un campesino, seas un pescador, seas una persona de la ciudad, un día de tu vida y la Virgen te va a hacer el milagro.